Queridos hermanos, por gracia de Dios hemos llegado a una de las metas de nuestra peregrinación, el convento de Santa María de las Gracias en San Giovanni Rotondo, en la provincia de Foggia, aquí en Italia. Y llegados a este sagrado lugar, nos debemos preguntar, ¿a qué hemos venido? ¿Quién es el Padre Pío? ¿A quién hemos venido a visitar? Vamos a intentar responder estas preguntas para no perder la oportunidad de entender el por qué y el para qué estamos aquí. Y vamos a intentar pintar un retrato del Padre Pío, en primer lugar, con las palabras de los papas que interactuaron con él en el tiempo de su vida aquí en la tierra. Creo que no podemos intentar un retrato mejor o más cercano a la auténtica realidad del fraile capuchino estigmatizado. Comencemos por el Papa Benedicto XV, quien reinó en la Iglesia desde 1914 a 1922, cuando nuestro querido fraile era apenas conocido y no por muchos. Decía el Papa Benedicto XV, el Padre Pío es uno de esos hombres extraordinarios que Dios manda de vez en cuando a la tierra para convertir a los hombres. Más cercano en el tiempo, San Juan Pablo II estuvo aquí siendo un sacerdote recién ordenado cuando estudiaba en Roma y vino a San Giovanni Rotondo para confesarse con el Padre Pío. Luego ya de Papa nos propuso su ejemplo en 4 actitudes centrales para la vida del cristiano. El Padre Pío es ejemplo y modelo de oración, de cómo vivir el sacramento de la penitencia, de cómo experimentar heroicamente el amor fraterno y de cómo debemos ofrecer el culto a María Santísima. También Benedicto XVI aludió con frecuencia a él, incluyéndolo entre los grandes santos de toda la historia de la Iglesia. Dice Benedicto XVI, el Padre Pío prolongó la obra de Cristo, anunciar el Evangelio, perdonar los pecados y curar a los enfermos en el cuerpo y en el espíritu. Su primera preocupación, su ansia sacerdotal y paterna era siempre que las personas regresaran a Dios, que pudieran experimentar su misericordia y una vez renovadas interiormente, redescubriesen la belleza y la alegría de ser cristianos, de vivir en comunión con Jesús, de pertenecer a la Iglesia y de practicar el Evangelio. En nuestro tiempo, el Papa Francisco impartió en el año de la misericordia una catequesis jubilar extraordinaria en la plaza de San Pedro de Roma, llamando al Padre Pío icono de la misericordia de Dios. En esa catequesis nos legó estas frases y pensamientos sobre el Padre Pío. Realmente podemos decir que el Padre Pío era un servidor de la misericordia. Lo fue a tiempo completo, la práctica a veces hasta el agotamiento del ministerio de la confesión. Se convirtió a través del ministerio de la confesión en una caricia viviente del Padre, que cura las heridas del pecado y conforta la paz del corazón. San Pío no se cansó jamás de recibir a las personas y de escucharlas, de gastar tiempo y fuerzas para difundir el perfume del perdón de Dios. Podía hacerlo porque siempre estaba unido a la fuente. Se saciaba continuamente de Jesús crucificado y así se convirtió en un canal de la misericordia. Pero quizás fue el Papa San Pablo VI el que mejor lo definió y lo decía de esta manera: mirad qué fama obtuvo el Padre Pío, qué clientela mundial reunió junto a sí. ¿Pero por qué? Tal vez porque era un filósofo, tal vez porque era un sabio, porque tenía medios a su disposición. No, celebraba la misa humildemente, confesaba de la mañana a la noche y era así, aún siendo difícil de admitir, el verdadero representante de los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Era hombre de oración y hombre de sufrimiento. Sigamos avanzando en este retrato, en estas pinceladas sobre el Padre Pío y busquémoslo en el Evangelio. Jesús, a quien los hombres de su generación llamaron de forma despectiva amigo de publicanos y pecadores,
Vino al mundo no a llamar a los justos, sino a llamar a los pecadores a la conversión. Pues bien, al Padre Pío también se le puede llamar, como a Jesús, amigo de pecadores. Amigo de pecadores porque consagró su vida a escucharlos y absolverlos de sus pecados y a estimularlos a la conversión. Santificar a los hermanos y como primer paso liberarlos del pecado era la misión que el Señor iba confiando cada día al Padre Pío. Él mismo se lo dijo a una de sus hijas espirituales, Nina Campanile, en una carta de noviembre de 1922. Oigo internamente una voz que repetidamente me dice: santifícate y santifica. Al Padre Pío, amigo de pecadores como Jesús, que los buscó y acogió para que los hijos arrepentidos volvieran a la casa del Padre y experimentaran su abrazo de acogida y de gozo, podemos llamarle con razón, según la conocida expresión de Fray Modestino: él fue una verdadera fotocopia de Cristo, pero no una fotocopia fría en un papel que con el paso del tiempo destiñe y se pone amarillo, no, una fotocopia viva y palpitante de Jesucristo. Uno de sus biógrafos resume la existencia del Padre Pío en 3 palabras: un reclinatorio, un altar, un confesionario. Estas 3 palabras indican los lugares donde pasó la mayor parte de sus días, dedicado a la oración, a la celebración de la misa y a la atención de miles de penitentes que se arrodillaban para pedir perdón y convertirse en una luz en el camino de sus vidas. Un reclinatorio. El Padre Pío oraba en todo momento y en todos los sitios. Esa era la fuente de donde sacaba fuerzas y decía de sí mismo: ¿qué quiere toda esta gente de mí si yo solamente soy un pobre fraile que reza? Un altar. Se dice que el Padre Pío vivía de la misa y para la misa. Al respecto, en la década de 1950, el embajador francés en la Santa Sede, después de estar en una misa del Padre Pío, dijo: nunca en mi vida he asistido a una misa tan desconcertante y sin embargo toda sencilla. La misa tomaba no sé qué proporciones inexplicables y en la voz del Padre Pío se convertía en un acto absolutamente sobrenatural. Y por último, un confesionario. Lo podemos llamar el mártir del sacramento de la reconciliación. Los testimonios de penitentes que se confesaron con el Padre Pío revelan cómo se mostraba severo con quien no estaba compenetrado de la gravedad de su pecado, ni determinado a abandonarlo, y al mismo tiempo paternal, comprensivo y alentador con el que se arrepentía de sus flaquezas. En definitiva, ¿cuál era el secreto del Padre Pío? Si es que realmente tenía un secreto. Pues bien, ese secreto lo reveló San Juan Pablo II. El secreto del Padre Pío, dice Juan Pablo II, es en efecto la razón última de la eficacia apostólica de su sacerdocio. La raíz profunda de tanta fecundidad espiritual se encuentra en esa íntima y constante unión con Dios que testimoniaban elocuentemente las largas horas transcurridas en oración. Y aquí está su secreto: 2 palabras, oración y caridad. Este fue, es y será por siempre el secreto del Padre Pío que lo movió a ser lo que fue, es y será para gloria de Dios y bien de las almas: oración y caridad. Le gustaba repetir: solo soy un pobre fraile que reza, convencido de que la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre la puerta del corazón de Dios. El Padre Pío unía a la oración una intensa actividad caritativa. Oración y caridad, esta es la síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío que hoy vuelve a proponerse a cada uno de nosotros. Y también podría ser, a partir de hoy, la síntesis de nuestra vida, el secreto de nuestra vida: oración y caridad. Creo que con este breve bosquejo, con estas pinceladas acerca del Padre Pío,
ya cada uno puede responder en lo profundo de su corazón: ¿a qué hemos venido? ¿Quién es el Padre Pío? ¿A quién he venido a visitar? Pues bien, no perdamos la oportunidad de entender el por qué y el para qué estamos aquí. Que así sea.